A diario reportamos estos flujos de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos y para conversar sobre esta compleja situación vamos a invitar a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, toda una experta en el tema, en la situación que viven cientos de miles de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Eunice, ya te vemos, te agradezco por tu tiempo. Cuéntanos un poco cómo valoras esta propuesta que está haciendo el gobierno de Joe Biden. Algunos han criticado y han dicho es una medida dura que no beneficia a las personas que están en una grave situación humanitaria. Muy buenos días. Buenos días. Pues efectivamente creo que es una medida dura, es inhumana y sobre todo es una medida que ya nos han probado otras políticas también implementadas por Estados Unidos, como ya lo mencionabas, en la era Trump y muchas de las que han continuado también en la era de Biden, aunque las puso Trump. Y creo que lo que nos han mostrado es que no funcionan, creo que eso es lo más importante. No funcionan porque la migración no disminuye, al contrario, ha ido aumentando. Entonces no es el control y la securitización y la amenaza lo que va a resolver el problema, sino más bien las políticas incluyentes, el análisis de vías legales de la migración y el entender la situación de manera mucho más integral, no solamente por la vía, repito, del control de la amenaza y la securitización fronteriza. Esta medida también creo que viene mucho a colación por el hecho de que México recientemente, a través de la Cancillería, anunció que no va a permitir que se reinstale el famoso programa Permanece en México. Este programa era un programa que también se instaló en el tiempo de Trump y que Biden prometió eliminarlo, sin embargo, pues fue un proceso tortuoso en los tribunales, se tardó primero 3 meses en eliminarlo cuando llegó al gobierno, más tarde tuvo que reinstalarlo porque un juez se lo ordenó y esto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia que finalmente decide 5 votos contra 4 que el programa puede terminar. Lo termina el gobierno de Biden, sin embargo, la Suprema Corte manda por algunas cuestiones administrativas esta decisión a un juez federal de Texas y este decide que se tiene que reinstalar. Pero México, por primera vez, porque las otras 3 veces, más bien las otras 2 veces que este programa se instaló, pues México estuvo de acuerdo porque requieren a México para poder dejar a los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperando sus procesos del lado mexicano. Se requiere del apoyo y de la venia del gobierno mexicano. Entonces, bueno, las primeras 2 veces tuvieron esa venia. Esta tercera vez, por algún motivo, el gobierno mexicano, muy bien creo yo, saca un comunicado y dice que no va a permitir que se reinstale ese programa y que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperen del lado mexicano. Entonces, creo que esta situación viene a colación a raíz de eso, de esa situación. O sea, como México dijo que no va a instalar este programa, ahora es una política, parece nueva, aunque no es nueva. Es la misma política que ahora creo van a intentar ponerle otro nombre, cambiar 2 o 3 condiciones. Están uniéndolo con esta aplicación que ya mencionabas, el CBP One, que la verdad tampoco ha funcionado. Esta aplicación para sacar citas tiene varios problemas. Tendrían que primero ampliar su sistema para que la gente realmente pueda hacer las citas. Las citas se agotan en 1 hora, ¿no? Luego, por ejemplo, no está en francés, todos los que no hablan español o inglés, pues no, imposible. Luego también mucha gente se le dificulta este tema tecnológico. Creo que ha generado, incluso en la frontera norte de México, este CBP One, un problema de salud mental. La gente está hacia las 3 de la mañana a ver si lo logra, y luego hay gente que lo logra y no le llega el correo de su cita y entonces tienen que empezar de cero. Hay muchas dificultades aún y creo que lo más importante, no se está protegiendo como es el mandato internacional y la ley estadounidense a aquellos que requieren el refugio porque están huyendo de situaciones muy difíciles con estas políticas que tienen, esta que proponen para que se instaure a partir del 11 de mayo y la que ya tienen en marcha como el título 42, que con un pretexto de salud reportan también de forma expedita a muchas personas, no funciona. Ahora, Eunice, la situación que se vive, y para entender quizá también este paquete de medidas que impulsa el gobierno de Joe Biden, ¿qué busca cambiar? En la práctica le está diciendo a los inmigrantes, no ingreses a los Estados Unidos, tramita tu asilo desde el país donde te encuentres o en el trayecto en el que te encuentres. Claro, lo haces pidiendo una cita a través de la aplicación o haciendo un trámite presencial, pero en la práctica es eso, evitar el cruce fronterizo
y de alguna manera traslada el problema del trámite de asilo al propio inmigrante. ¿Es así? En la práctica, no solo al propio migrante, en la práctica quiere hacer tercer país seguro a México y ¿y a qué otro? Pues a México realmente, o Canadá en su caso, ¿no? Porque son las dos fronteras que tiene, pero pues difícilmente es el tema canadiense. Creo que por un lado afecta al migrante porque pone la responsabilidad en él, tú aplica desde donde estés. Hay que ver también bajo qué condiciones, ¿no? Porque qué es lo que ha pasado con otros temas, por ejemplo, con los ciudadanos de Venezuela, ¿no? Con las personas de Cuba, con las personas de Haití, con las personas de Nicaragua. Estados Unidos abrió, según, estas visas humanitarias, lo mismo, visas humanitarias para que nosotros de forma legal podamos aquí ayudarles. Sin embargo, de esas visas se han dado muy pocas, por lo que la gente no cumple con los requisitos que ellos están pidiendo, por ejemplo, haber ingresado de forma legal a México. Pues ninguno ingresó de forma legal, ya con ese requisito no cumple nadie para esas visas. ¿Y qué es lo que sí ha pasado? Y creo que es en razón de eso que Estados Unidos implementa estas políticas, que ha habido un 97% de descenso en los intentos de entrada de migrantes procedentes de esos países que ellos meten en las visas humanitarias. Aunque creo que ese número o ese descenso tampoco es sustentable. Es decir, mientras ellos intentan ver si cumplen con esos requisitos difíciles, no van a ingresar, porque hay una amenaza muy importante a que si se te ocurre ingresar de forma indocumentada, bueno, va a ser lo peor, ¿no? Entonces, la gente ante esa amenaza, pues no entra ahorita, pero cuando en unos meses se dé cuenta que realmente no les van a dar esas visas humanitarias y que simplemente es una política para detener la migración o al menos la entrada de Estados Unidos, pues yo creo que van a volver a intentar ingresar de forma indocumentada. Claro, y lo que tú dices tiene eco también en los representantes en los Estados Unidos, porque dicen es legítimo que Washington utilice estas políticas para tener algún control sobre el flujo migratorio. ¿Qué opinas de esa idea? Yo creo que todos los países tienen derecho a implementar las políticas que vean necesarios. Sin embargo, aquí hay una violación a la ley estadounidense en materia migratoria. Con las políticas que se han implementado en los últimos años, se violenta la ley de inmigración de Estados Unidos, la cual mandata que si una persona está en riesgo inminente, tú no la puedes, es el principio de no devolución, no lo puedes regresar al lugar a donde esté en peligro, que es lo que hacen, por ejemplo, con el título 42, y con esta medida es un poco similar, porque imagínense que alguien viene huyendo de una situación muy compleja y nosotros lo hacemos esperar en alguna de estas fronteras con México, que son las ciudades más peligrosas también de nuestro país. Entonces, al final, que eso es lo que ha sucedido, de las personas migrantes que estuvieron, más de 75,000 personas estuvieron varadas en México con esta política que permanece en México para analizar sus solicitudes de refugio en Estados Unidos, y el 80%, según un estudio de Human Rights Watch, el 80% de estos migrantes sufrieron de alguna violación, algún abuso, alguna extorsión, algún robo, alguna situación compleja también en esta frontera. Sí, poblaciones vulnerables sin duda alguna. Enfoquémonos en la característica del migrante que está buscando llegar a los Estados Unidos. Se trata de principalmente varones, familias enteras, y también cuéntame un poco la situación de la que huyen. ¿Qué los motiva a salir de sus países? Sí, mira, creo que es diverso, pero en términos de quiénes son los que migran, pues yo diría que en los últimos 2 años hemos visto sobre todo unidades familiares completas o unidades familiares incompletas, pero unidades familiares, es decir, madre e hijo, madre, padre, hijos, ¿no? O a lo mejor tíos con también sobrinos, en fin. O sea, lo que vemos es que hay mucha niñez también acompañando a estos adultos en estos últimos 2 años. También hay algunos hombres solos que viajan, sobre todo jóvenes que viajan solos con intención de ir a Estados Unidos, y también algo que ya es frecuente en la migración, muchas mujeres solas también forman parte de este fenómeno, y también pues con mucho más vulneración a sus derechos, y sobre todo en el tránsito les pasan pues muchas cosas horribles también a estas mujeres y a los niños y niñas migrantes. Entonces esa es la cara de la migración. ¿Por qué huyen? Pues cada vez más creo yo que es la inseguridad
y las amenazas en términos de esta inseguridad en sus países, por lo que la gente decide viajar o por lo que la gente decide migrar. Les han sucedido algunas cosas también, le han matado a alguien, les han llegado amenazas, Claro. los quieren reclutar en las pandillas o en las maras. También el tema del cambio climático empieza a ser una razón, o la insuficiencia alimentaria, el tema de desastres naturales, y en el caso de Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, y Cuba, es también pues el régimen político existente en esos países. Claro, la situación económica en todo caso. Ahora, y para terminar, Eunice, tú escribiste en una columna de opinión que el flujo iba bajando, digamos, la cantidad de personas que buscan llegar a Estados Unidos iba decreciendo, pero que no debíamos sacar conclusiones anticipadas. ¿A qué te referías? A esto que les decía hace un momento, que ese flujo que hay que, a ver, analicemos los últimos meses. Los últimos meses, las mayores migraciones han venido de países como Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Esos son los países que ocupan hoy el número 1 en la lista. Además de México, ¿no? Que también es un país que ocupa también los primeros lugares. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Estados Unidos, viendo eso, implementó estas políticas de los que yo te hablaba hace un momento, visas humanitarias. ¿Sabes que vienen muchos de estos países? Entonces vamos, por un lado, a abrir un programa de visas humanitarias casi imposible de cumplir, pero por el otro lado, vamos a pedirle a México ampliar el título 42, que antes era solamente para las personas del Triángulo Norte, es decir, de Centroamérica y México. Vamos a ampliarlo ahora que también ese título 42 sea para cubanos, para venezolanos, para haitianos, para nicaragüenses. Entonces, ¿qué significa eso? Que Estados Unidos puede deportar a personas de todos esos países a México de forma fácil, sin seguir el debido proceso, sin que pasen por alguna corte de inmigración, simplemente detenerlos y retornarlos. Entonces hay una amenaza, principalmente, es realmente un tema muy preocupante porque es también un trato desigual. No es lo mismo si eres un migrante argentino en este caso, así eres de cualquiera de estos países o cualquier país que no esté en la lista, es distinto a los que sí están, porque los que están en la lista hay una amenaza doble. Es decir, nosotros vamos a abrir visas humanitarias, pero si tú te atreves a ingresar de forma indocumentada, bueno, el castigo va a ser mayor y nunca vas a poder tener una visa o algún estatus legal en Estados Unidos. Esa es la amenaza prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro que esas personas ahorita no están tratando de ingresar a Estados Unidos, se quedan varados en México intentando a ver si sacan esa cita por el CBP One, a ver si logran, a ver si resulta el trámite. Pero eso no quiere decir que no estén migrando, están varados en la frontera con México viendo ese trámite y repito, cuando vean que eso no va a suceder, van a volver a intentar ingresar. Muy claro el reporte y el contexto también de esta situación de los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, activista, especialista en esta situación. Gracias, Eunice, por tu tiempo. Gracias a ti, hasta luego. Buenos días.